¿Qué tal? Buen día. Hoy 21 de enero, viernes 21 de enero, y estamos de plácemes en nuestro segmento en Alas del Conocimiento del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. ¿Por qué estamos de plácemes, señores? Porque hoy tenemos un conversatorio diferente, un reencuentro entre amigos que hace tiempo no se veían, pero que de repente empiezan a localizarse en función de los kilos habidos, lo cual me parece que no es procedente, pero ustedes ya después van a ver por qué. Sin embargo, el tema central es el calidris. Ustedes que nos han acompañado a lo largo de la semana han estado muy atentos a este tema porque el rufus o la rufa, que le dicen, y el roselae, son los playeros rojizos que nos representan en esta 18 emisión de nuestro festival. Y obviamente dándole la bienvenida, primero que nada, a los de afuera, que no son tan de afuera porque tienen muchísimos años trabajando también con nosotros, y le doy la bienvenida a Carlos José Ruiz Guerra. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va este día viernes 21 de enero? Y por supuesto también la bienvenida a nuestro emblemático doctor Chico Vega, porque es él el que se encuentra con este amigo de mucho tiempo atrás, pero además que nos van a oportunar con el tema calidris. Y yo quisiera, aparte de todo, hablar un poquitito de lo mucho que Carlos José ha hecho en Colombia. Él es biólogo con una maestría en conservación y, por supuesto, trabajando ya, creo, más de 30 años en la Asociación Calidris, que es con la asociación con la que este festival trabaja desde hace varios años. ¿Es así, Carlos? ¿O de pronto así me regreso y digo que no es cierto? ¿O qué cosa? Pues me hice sentir bastante mayor porque son 30 años de calidris y yo apenas tengo como 15 con ellos. Pero bien, ¿sabes? ¿Viste cómo aquí ponemos el tiempo en perspectiva para que no? Sí, muy relativo, pero no, está bien, perfecto. No, está bien. Estos 15 años de Calidris han sido importantes en la vida de José, pero también Calidris como asociación que tiene muchísimos más trabajando en aspectos de conservación de aves, y esto es lo importante y lo que nos lleva a estar juntos este día en este festival. Y por el otro lado, me da muchísimo gusto que sea aquí dentro del festival que estos dos amigos se reencuentren. ¿Qué vamos a hacer entonces en esta charla? Pues los amigos van a platicar, aparte de los mitotes sabidos y habidos y concebidos, vamos a hablar de este tema calidris, que es el tema serio, el tema que nos ocupa, y yo espero que al auditorio le pueda interesar, como han sido en otras ocasiones, los temas que aquí presentamos. Jico, ¿qué te parece? Pues adelante, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes y como dices tú, ¿no? La oportunidad para ver a amigos viejos o viejos amigos, ya le echaste 30 años ahí, como sea. Ok. Bueno, pues la palestra es de ustedes, les escuchamos con muchísima atención y yo espero que al final de la conversación, aparte de reencontrarse con mucho cariño, nos dejen todo lo que necesitamos saber del calidris desde sus amables puntos de vista. Comenzamos. Bueno, Carlos, como siempre, ya después de muchísimos años sin vernos, ¿no? Un gusto saludarte. Yo creo que fue en Santa Marta, allá en Colombia, la última vez que nos vimos, o por dónde fue. Sí, yo recuerdo que fue aquí precisamente en el Caribe colombiano, la última vez que nos vimos. Previamente habíamos estado también en el encuentro en la reunión de aves playeras en Mazatlán. En Mazatlán, sí. Pero sí, ha pasado bastante tiempo. No los 30 años que dijo Rosaura, no. Pero sí ya algo de tiempo. Y lo que a mí me sorprendió fue eso, ¿no? El saber que ya son 30 años de calidris allá en Colombia. O sea, qué rápido pasa el tiempo. Sí, realmente uno no se da cuenta todo lo que va pasando, todos estos años de trabajo. Y
bueno, ya también de crecimiento como organización. Creo que, bueno, compartimos varios amigos en común y, bueno, hemos tenido la oportunidad de seguir trabajando no solamente en Colombia, sino también ya tenemos como injerencia y algún tipo de proyectos fuera del país. Entonces, sí, realmente ha pasado mucho desde la última vez que nos vimos. Sí, da gusto saber que ya Colibris se consolida como una organización líder en la conservación de aves, sobre todo, ¿no? Que es en lo que se han enfocado mayoritariamente ustedes y que esos logros pues estén reflejando ya en acciones concretas de conservación. Pues Carlos, yo creo que si quieres entramos de lleno a esto. Mira, en temas de conservación, yo sé que ustedes tienen un proyecto o proyectos diversos en tema de aves playeras. Yo recuerdo precisamente que cuando me tocó estar en Santa Marta, alguien de ustedes iba a volar la zona ahí del humedal en esa región. No recuerdo bien, pero sí traían ahí unos proyectos de conservación muy importantes, de trabajos de monitoreo y sobre todo trabajos comunitarios. No sé si sigan ustedes consolidando todo eso en esa zona. No recuerdo el nombre del humedal, pero sí era un sitio Ramsar, eso sí me acuerdo. Sí, realmente lo recuerdas muy bien. Nosotros tratamos en lo posible de conocer un poco más en profundidad sobre la distribución de las aves playeras en el Caribe colombiano. Ese sitio que tal vez no recuerdes el nombre, se trataba de la Hacienda Grande de Santa Marta, muy cerca de la ciudad de la cual estamos hablando, de Santa Marta. Pero adicionalmente nos hemos enfocado mucho en los últimos tal vez 10 años, no solamente en la costa caribe, sino también en el Pacífico colombiano. Esta costa que también tenemos en ese entonces era nuestro primer sitio RAP, el primer sitio de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras, que está ubicado en el departamento de Nariño, casi ya llegando a Ecuador. Ahí tenemos una zona de manglar que es la mejor conservada de esta parte del continente. Y es un sitio muy importante para aves playeras, de ahí el reconocimiento como sitio de la Red Hemisférica. Y en el Caribe en esa época justo estamos y todavía seguimos buscando como aquellos sitios que pueden ser clave para la conservación de las aves playeras. Y Siena Grande de Santa Marta es justamente un sitio Ramsar, también es un AICA o IVA, y además acoge áreas protegidas. Entonces todavía seguimos con ese afán de conocer mucho más, pero también buscando la manera de involucrar diferentes actores en la conservación, sobre todo en las comunidades locales, aquellas personas que viven muy de cerca y dependen incluso de los ecosistemas de los cuales también dependen las aves playeras, en específico el manglar, por ejemplo. Es muy importante para nosotros. Qué bueno, felicidades. Felicidades sobre todo porque pues ya son muchos años, ¿no? Y yo creo que ya se ve reflejada esas actividades de conservación, no solamente para las especies migratorias, como en este caso son las aves playeras, sino para las especies, la riqueza de especies que Colombia tiene, sobre todo en las zonas costeras, también es pues impresionante, ¿no? Mira, yo creo que si nosotros hablamos de Colibris, del grupo Colibris en general, probablemente sean las mismas o muy parecidas a algunos de los problemas de conservación. Y yo creo que uno de los primeros en este tenor es el hecho de que pues no sabemos qué es lo que tenemos, ¿no? El noroeste de México, por ejemplo, es uno de los sitios más importantes para la migración de aves playeras, probablemente en la zona del Pacífico latinoamericano, y aún seguimos teniendo pues muchos vacíos de información en cuanto a pues probablemente a lo que es sitios que están sin conocerse del todo. Por ejemplo, yo en los últimos años he estado trabajando en una zona que se conoce como la Bahía de Topolobampo. Es un sitio Ramsar, es Santa María Huira Topolobampo, es un complejo lagunar muy importante. Pero aquí podría venir la primera de las similitudes, ¿no? Es un sitio relativamente poco conocido y pues resultó una sorpresa en cuanto a diversidad, ¿no? Encontramos más o menos
números parecidos a otros sitios que históricamente se han estado monitoreando aquí en el sur de Sinaloa, de donde yo soy. Pero en términos de abundancia no era tan importante o no es tan importante como lo son estos sitios de los que te estoy hablando. Pero eso ya forma parte pues de este tejido o de este rompecabezas que se está armando. Y aquí lo interesante es, por ejemplo, si nosotros nos vamos al grupo de aves playeras y en específico al Calidris, y si nos vamos al Calidris canutus, ¿ustedes tienen el Roselari o tienen el rufa en esa zona, ¿no? O no han llegado a ese punto todavía? Se supone que nosotros en la costa pacífica colombiana debemos tener la subespecie rufa. Uh-huh. Tampoco son unos números tan impresionantes como podríamos encontrar en las costas de México. Sin embargo, es muy posible también que en la parte del Caribe colombiano tengamos Roselari. Sin embargo, aún a ese detalle nosotros todavía no hemos llegado. Calidris canutus para nosotros es una de las especies, por así decirlo, bastante esquivas en cierto sentido, uh-huh. Pero reconocemos sobre todo su importancia porque en los últimos años también se ha desarrollado a escala del hemisferio todas estas estrategias de conservación que son el Atlantic Flyway, el Pacific Flyway, y Canutus es uno de los protagonistas de estas estrategias de conservación en estos corredores, y pues es necesario conocer mucho más, es necesario empezar a llenar esos vacíos, y algo que empieza como, no sé si de pronto este sitio del cual tú hablas tiene también ese componente que ha sido resaltado mucho también en los últimos años, es como estas aves playeras están asociadas como a sitios que de alguna manera son aprovechados por el hombre, como una salina, una camaronera, como algo de ese tipo. O sea, no son sitios en el cual no hay gente o no hay ningún tipo de aprovechamiento, pero eso ha abierto otras posibilidades de trabajo y involucrar otros actores que tal vez hace unas 2 décadas atrás no los teníamos involucrados. Sí, o sea, ahí hablamos de las otras similitudes, ¿no? O sea, el desarrollo de las zonas costeras para diferentes actividades económicas. Yo creo que es el común denominador también en Latinoamérica, en el sentido de que muchas de estas obras se realizan sin tener un sustento científico o un sustento sólido, valga la redundancia, en el sentido de que se establecen estas granjas acuícolas, estos desarrollos inmobiliarios o lo que sea, algunas veces sin tener esa base sólida, ¿no? Y como dices tú, históricamente vamos a ponerle entre comillas, si quieres, había una confrontación, por ejemplo, entre aquellos que se desarrollaban aquellas actividades como las granjas acuícolas, que llegabas y arrasabas, pues en el caso de México, o particularmente en el caso de Sinaloa, llegabas y transformabas estos ecosistemas costeros en estos cuerpos lagunares carentes de biodiversidad, pero con el paso del tiempo y a través de diferentes proyectos de investigación, poco a poco nos pudimos dar cuenta de que aún y con todo este impacto, estas especies de aves podrían utilizar estos ecosistemas modificados, y ahora pues ya se tiene, vamos a decir, se tendió un puente entre estos productores agrícolas y la conservación a través de manejos adecuados o incipientes manejos de estas áreas, ¿no?, impactadas. No sé si allá también ustedes estén trabajando en esto, ¿no? Pero al menos para aves playeras sí nos dimos cuenta de que una vez que las granjas de camarón se cosechaba, pues quedaba esta superficie expuesta, lodosa, que eran aprovechadas por Calidris. También nos dimos cuenta, por ejemplo, aquí, que se aprovecha mucho como área de refugio del ostrero americano. También nos dimos cuenta que en los canales
o en estos, sí, esos, o más bien dicho, en los bordos que se construyen, anidan muchas especies de aves playeras, sobre todo de chorlos, que están dentro de la norma oficial mexicana en términos de conservación, ¿no? Entonces, yo creo que más que buscar conflictos, lo que se ha estado buscando con estas estrategias de conservación de playeros a nivel hemisférico es el cómo poder compaginar estas actividades económicas con la conservación, ¿no? Pues aquí en Sinaloa se está dando más o menos pasos en ese sentido, y creo que han sido o están siendo aprovechados tanto por el colectivo de la conservación como por aquellos productores de estos camarones, ¿no? De estas granjas. Sí, aunque en nuestro país tal vez el desarrollo de cultivos de camarón no es tan fuerte como tal vez en otros países, en Latinoamérica, sobre todo Ecuador, por ejemplo. Sí recuerdo que precisamente las salinas artificiales que están ubicadas muy al norte del país, en lo que llamamos nosotros el departamento de La Guajira, son áreas que normalmente es muy fácil encontrar Calidris canutus en la época de migración. Para nosotros Calidris canutus no es una especie que es una especie que utiliza sitios de paso en nuestras costas. Y justamente en esa zona de La Guajira hay el desarrollo de salinas. Y esta especie puede ser encontrada relativamente fácil en ciertos meses del año. Y lo que tú decías, justamente esas zonas la comparte con otras especies de interés de conservación de estas estrategias de conservación del flyway, del Atlantic Flyway. Y una de esas, por ejemplo, es Caradrius nivosus. Y nivosus es una especie que hace unos años consideramos que en Colombia era migratoria, pero justamente nos dimos cuenta que empezó, o más bien encontramos que está reproduciendo muy cerca de las salinas. Y otra cosa, y es un hábitat que también comparte con otra especie residente que se llama, ustedes también lo tienen allá, que es Caradrius wilsoni, Wilson's flora. Y es todo un mosaico de elementos necesarios para que tanto especies residentes, generalmente entre marzo y junio, y especies migratorias entre septiembre hasta tal vez abril, encuentren esos diferentes requerimientos de hábitat, ya sea en una salina, ya sea en una playa, ya sea en una zona de manglar, tanto en el Caribe colombiano como en la costa pacífica. Pero sí, o sea, esa visión de ver a los productores como un enemigo, sencillamente tuvo que cambiar. Son un aliado importante y hay que identificar son aquellas prácticas que pueden favorecer tanto a los productores, al consumidor y a la biodiversidad. Entonces eso es una búsqueda constante y totalmente necesaria para el futuro de las aves playeras y de otras especies. Tú cuando estuviste en Mazatlán, fuiste al viaje de campo, fuiste con nosotros a Ceuta. No recuerdo el nombre, yo creo que sí. Pero sí fuiste que después nos fuimos a la carne asada. Sí, claro. Entonces sí fuiste, no hay vuelta de hoja. Pero fíjate que a raíz de esos trabajos, o sea que en ese tiempo iniciábamos nosotros con los trabajos en la salina de Ceuta, que fue uno de los sitios que visitamos. Ahí se consolidó un grupo de investigación muy, muy importante. Ahora que mencionas tú Caradrius nivosus, pues de hecho en aquellos tiempos era Caradrius alejandrinus nivosus. Y a raíz de los trabajos que salen de este sitio de la red hemisférica en Ceuta, al norte de Mazatlán, se consolida este grupo de investigadores con publicaciones a diestra y siniestra, muchachos que terminaron tesis de doctorado, tesis de maestría, y finalmente, gracias a estos esfuerzos compartidos, ¿no? Porque eso es lo que se tiene que hacer, el compartir esfuerzos, recursos y conocimientos entre los países, ¿no? Llega aquí un muchacho de Alemania a hacer su tesis doctoral, con Caradrius alejandrinus en aquel tiempo, y como resultado de su tesis, pues él propone que se separen estas especies
que originalmente se pensaba que eran subespecies, ¿no? Para el caso, por ejemplo, del Calidris canutus, pues sabemos que son 6 subespecies, pero pues quién no te dice qué podemos tener entre medio, que a lo mejor sale una nueva. Yo no sé, no, pero sí son vacíos de información que se están dando, pero muchos de estos se están subsanando precisamente porque se manejan estas colaboraciones internacionales, que es algo que las aves playeras une, aparte de esta amistad, ¿no? También te une el interés, una, por la conservación de estas especies, y dos, te une también el interés por la investigación y la conservación de las mismas, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo, ahora que dices así, recuerdo el sitio, yo lo recuerdo porque quería ver Carabus vociferus. Carabus vociferus no es tan común aquí en Colombia, y creo que la primera vez que vi Carabus vociferus fue allá, y la verdad estaba muy contento. No vi nivosus, no creo que haya visto nivosus. Se mueve ahí, aparentemente llega a este sitio como área de reproducción. Okay. Entonces ya probablemente no era el momento. No era el momento. Sí. Pero sí, y recuerdo, exacto, Clemens es la persona de la cual estamos hablando, que llegó y revolucionó todo este cuento de la subespecie. Sí. Y exacto, lo que tú dices es cierto. O sea, mira que hablando de esto que mencionas al final de la conexión, nosotros tal vez los que estudiamos aves playeras, a diferencia quizás de los que estudien otro grupo de aves, esta conexión y esas ganas de trabajar en conjunto muy difícilmente se encuentra en otro grupo de como le llamamos a veces, playerólogos, o chorleros, pero desde Argentina hasta Canadá, pues al menos en este hemisferio sí nos mantenemos como al tanto, nos reunimos, hablamos, compartimos, y es una conexión muy bonita, porque tal vez alguien nos mencionaba, parecen ustedes como un gueto, parecen ustedes como un grupo allí, todo exclusivo, pero mentiras. O sea, los estudiantes, la gente nueva entra sin problema, y nos une realmente esa la pasión y ese gusto por ver aves que tal vez no son tan bonitas como un trogón, como una tángara aquí en Colombia, o como un quetzal, pero tienen un encanto inconfundible. Son realmente apasionantes este grupo de aves playeras, que para muchos expertos ornitólogos o para muchos observadores de aves, todas son igualitas, todas se parecen, todas son grises, todas son blancas, y no, a veces no siquiera se dedican el tiempo como a apreciarlas y a identificarlas. Entonces veo un grupo de aves así, no, esos son todos calidris, esos son todos caralios, quién sabe qué son. No, Sí, aquí se tiene también un grupo muy fuerte. De hecho, hay 4 grupos de investigadores de aves playeras que están consolidando muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo que en el 2010 nosotros sometimos a consideración del gobierno mexicano 5 especies de aves playeras para que fueran incluidas en la norma oficial mexicana, y se incluyeron. Se supone que esto lo debes de hacer cada 5 años, el estar pues moviendo si te vas a ir de un estatus de protección, de conservación a otro o no, pero por angas o por mangas esto no se dio, y hasta después de cierto tiempo, el 2019 concretamente, se hace otra vez, después de casi 9 años, las ciertas modificaciones. Este grupo de aves que nosotros incluimos lo dejamos, se quedaron tal cual, pero sí se ingresaron otra vez como otras 5 o 6 especies, entre ellas esa que tú querías. Bueno, no, el tildillo, el Carabus vociferus todavía no lo tenemos en la lista. Es una especie pues residente, relativamente fácil, que se ha estado adaptando aquí a ciertos. Lo puedes ver más o menos de forma común, ¿no? Pero el Wilsonia, por ejemplo, entró en la norma oficial mexicana. El Nivosus en aquel tiempo todavía no era una especie, sino que la metimos como subespecie, ¿no? Pero bueno, ahí están en estas listas, y eso precisamente, pues
la formación de todos estos grupos de investigadores nos ha permitido a nosotros, entre otras cosas, el poder designar estas especies en algún estatus de conservación, o en su caso, aunque ya no hay tantas designaciones de sitios de la red hemisférica de reservas de aves playeras, sí han ocurrido en estos últimos años una o dos designaciones más en México. Probablemente nosotros el próximo año sometamos a consideración de la red este sitio que te estoy diciendo de Topolobampo, que aun y cuando no encontramos muchas aves en los monitoreos que nosotros hicimos, sí sabemos de otros que han hecho censos aéreos que sí han encontrado también ellos buenos números suficientes como para incluirlos en categoría internacional, pero sí te permite pues el realizar acciones de conservación un poco más fáciles, y esa conexión que se tiene, ¿no? Nosotros tenemos la idea, por ejemplo, aquí de utilizar una granja acuícola que la conocemos como Paredones, está abandonada, y queremos ver si podemos darle un manejo, porque resultó que es el sitio más importante como dormidero de estos postreros americanos, ¿no? Entonces, pues tenemos, pero como está abandonada, o sea, se supone que tiene dueño, hay que hacer trabajos con estos señores para que podamos nosotros establecer estas estrategias de conservación, pero al final de cuentas son retos, ¿no? Que se hacen y que se tienen que manejar. Y pues ahí vamos en ese tenor. Ustedes ahorita, ¿qué proyectos traen así? Carlos, yo me desenchufé un poco a nivel internacional, pero ¿qué trabajos traen ustedes ahí con conservación de playeros en general? Pues realmente son varios frentes, por llamarlo de alguna manera. Para nosotros sigue siendo muy importante las designaciones de sitio RAP. Nosotros en ese momento tenemos 2 sitios RAP, uno queda en la costa pacífica, y el más reciente, curiosamente, lo encontramos o lo designamos en un sitio que no es costero. Es un sitio que es al oriente del país, serían como nuestras sabanas, se hace parte como de la cuenca del río Orinoco, que compartimos con Venezuela. Y estas sabanas naturales acogen el 1% de Calidris subficolis, que es una especie netamente, más que costera, es más en nuestro caso, en nuestro país, es más de interior y más de sabanas. También es un paso durante una época determinada del año. Y nosotros no perdemos como el esfuerzo de seguir buscando en la costa Caribe. De todas maneras, tú sabes muy bien cuál es la construcción de que es un sitio RAP, todos los actores que deben ser involucrados, todas las estrategias que tienen que llevarse a cabo. Entonces todavía estamos en ese proceso. Y podemos destacar que estas 3 regiones han avanzado mucho más en cuanto a lo que nosotros hemos querido trabajar con aves playeras en cuanto a información, en cuanto a investigación. O sea, para poder llegar a este tipo de estrategias tenemos que llegar con información robusta. Y eso hemos estado haciendo. En el Pacífico colombiano hay algo que internacionalmente se está haciendo desde nuestra coordinación, y es el Migratory Shorebird Project, que incluye varios, incluso hasta México. Sí. Y este proyecto se lleva a cabo en el país, al menos en 2 sitios. Probablemente en el futuro se hará en otras localidades importantes para aves playeras. Te comentaba que en el nuevo sitio RAP estamos trabajando muy de la mano también con algo que no necesariamente se ve como un amigo de la conservación en nuestro país, y son los ganaderos. O sea, nosotros estamos trabajando con los ganaderos en las sabanas del Orinoco, porque justamente los hábitats que está utilizando Calidris subficolis son empleados para la ganadería. Una ganadería tradicional, una ganadería ancestral, una ganadería muy diferente a la que se lleva a cabo en otras regiones. Y queremos en el futuro muy cercano también empezar a trabajar en la Amazonía. La Amazonía, uno habla del Amazonas y tal vez no piensa en aves playeras, pero poco a poco nos estamos damos cuenta de cómo las aves playeras
nos sorprenden y nos van mostrando todos sus requerimientos, no solamente en una playa, no solamente en manglar o en sabanas, sino ahora riberas de ríos, zonas que pues no se van a meter a la selva, pero pues seguramente hay zonas que hemos observado que en cierta época del año también pueden brindar un hábitat crucial para las aves playeras. Y en ese mismo sentido, estamos también tratando de enfocarnos en áreas que tal vez no son reconocidas como aves playeras para aves playeras, como son las zonas andinas, los humedales que tenemos por encima de los 1.000, 2.000 metros. Hay lo que acá que nosotros conocemos como páramo, que tal vez en el resto del continente un páramo suena como algo muy árido, muy desértico. Acá es un humedal realmente un ecosistema muy frágil y del cual abastece de agua a las grandes ciudades del país. Entonces, estamos en esa búsqueda, siempre como de ir viendo hacia dónde nos llevan las aves playeras, pero sin descuidar aquellos sitios que ya sabemos que son importantes. Y tú bien lo sabes, o sea, una vez designado un sitio RAP, no se debe quedar en la asignación, hay que seguir trabajando, hay que seguir atacando o enfrentando problemas o retos relacionados con la gobernanza, relacionados con el manejo, relacionados con cómo los medios de vida de las personas que viven en esos sitios realmente empiezan a ser mucho mejor, a ser mucho más cercanos a lo que debe ser, y que eso realmente se traduzca en el bienestar para la gente, pero también el bienestar de la diversidad, en el mejoramiento de las condiciones. Y en esa búsqueda estamos, en ese afán. Tenemos muchos aliados, muchos socios, entre esos las áreas protegidas, las comunidades afrodescendientes. Probablemente en el futuro trabajaremos con comunidades indígenas. En la actualidad estamos trabajando con ganaderos, pero justamente eso que mencionabas ahorita de estos grupos de personas, de expertos, de interesados, son una gran ayuda. Son realmente la base para uno poder empezar a construir, gente que esté interesada en conocer mucho más de estas especies y llenar los vacíos. Somos el país de las aves en Colombia, entonces eso hace que tal vez las aves playeras no sean el más atractivo de los grupos, pero eso quiere decir que siempre estamos visitando y estamos abiertos a tener más interesados, tener más playerólogos, gente que quiera compartir esta pasión, y no importa si no son de Colombia, pueden venir también de otros sitios a estudiar si es posible. Aquí hay mucho por hacer y hay mucho por conocer. Oye, y ahorita que mencionaste lo de que Colombia es el país de las aves, ¿cómo están trabajando con las playeras locales o las que migran del sur a esa zona? También estás incluyendo, por ejemplo, esas en las zonas del Orinoco, en estos humedales que ya están designados como sitios de la red. Sí, realmente, por ejemplo, este sitio RAP que está en la cuenca del Orinoco, aunque es importante para calidad de Surocito, es importante para especies residentes y de las cuales no sabemos mucho. Y, por ejemplo, tenemos a Galínago paraguayo. Galínago paraguayo y casi todo el grupo de los galínagos, que para nosotros son todo un misterio. Ni hay que hablar de los galínagos andinos. Son una cosa totalmente desconocida, sabemos muy poquito. Entonces también se nos da la oportunidad de conocer más de esta especie y otras especies residentes, como son, por ejemplo, el Vanellus cayanus, que es una especie que es muy de playa de río, se reproduce en las orillas de los ríos en cierta época del año, y esta especie comparte hábitat con otras especies residentes que, bueno, esa sí usted lo tiene, que es Carados colaris, que también es una especie muy de sabana y muy de estas playas para reproducirse. Entonces, eso nos ha permitido usar, y es lo importante de eso también, como aquellas especies que pueden atraer más la atención de la conservación, de los intereses de conservación, como es Calidris suroficolis, pero debajo de Calidris suroficolis o debajo de sus alas están otras especies que son muy importantes también para nosotros, y ahí incluso ya no solamente estamos hablando de aves playeras, sino estamos hablando de otras aves que pueden ser beneficiadas de las acciones de conservación que tenemos para ciertas especies. Al nosotros trabajar con Calidris suroficolis,
al tratar de conservar ciertas prácticas ganaderas, no solamente estamos favoreciendo a esa especie, sino a otra especie de ave, que es, por ejemplo, es el ganso del Orinoco, Horizonte jubatus, especie que también utiliza los mismos hábitats, o buena parte de los hábitats que utiliza Calidris orficollis. Y allí, si quieren, podemos seguir siendo la cadena y hasta nos puede llegar hasta el jaguar, hasta nos puede llegar el caimán del Orinoco, la piraña, bueno, una cantidad de cosas que se desprenden de hacer cosas pensando en una especie. Y justamente Calidris canutus para nosotros nos sirve, por así decirlo, estar pensando en sitios que tal vez en las costas, y sobre todo en la costa caribe, que está mucho más transformada que la costa pacífica en el país, nos pueden ayudar a saber qué se puede hacer. Generalmente cuando se habla aquí de conservación en nuestro país se asocia mucho a zonas que tienen árboles, que tienen grandes árboles, y justamente hay zonas que nosotros sabemos, como la que tengo atrás justamente, ahí no hay árboles, no puede haber árboles, y es cuando se empiezan a tener esfuerzos de conservación, nos vamos a mejorar ese sitio y vamos a sembrar árboles allí, vamos a mejorar eso porque va a haber más aves. No, o sea, ¿qué hacemos con estas especies que necesitan zonas abiertas? ¿Qué hacemos con estas especies que necesitan áreas en las cuales anidar, donde los árboles pueden ser tal vez no el elemento más indicado del paisaje? Entonces, estas especies nos pueden llamar la atención de lo que realmente hay que hacer en conservación y cómo hacerlo. Calidris canutus, Calidris ruficollis, y así podemos hacer una lista de esas especies que ya tienen como ese interés de conservación porque están incluidos en una lista roja. En el caso de nuestro país, las únicas especies, o la única especie que es considerada dentro de esta lista son justamente galinas. Entonces, nosotros no tenemos otras aves playeras, como tú mencionabas, que sí han podido, por el esfuerzo, por la información que ustedes han tenido en cuanto a obtener información, en cuanto a conseguir información. Eso todavía nos falta mucho para que nosotros logremos en algún momento. Es decir, Carex wilsoni ha perdido buena parte de su hábitat en una gran región del Caribe, y hay que hacer algo. O sea, vamos a tener más hoteles, vamos a tener más puertos, vamos a tener más carreteras, y una especie que necesita de una playa, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? ¿Dónde se va a reproducir? Un ostrero americano, ¿dónde va a reproducirse? Y cada vez son más escasos esos sitios que estamos encontrando en una región como el Caribe colombiano. Sí, porque dentro vamos a decir, dentro de la problemática que se tiene pues con estos grupos de aves, hay que entender que esta es una problemática global, ¿no? Independientemente de si son especies migratorias o si no son, o si son especies residentes, o si viven en el Amazonas, o si viven en Colombia, o si viven en México. El común denominador es que un número significativo de estas especies están teniendo problemas de conservación. Al inicio de esta conversación que estamos teniendo, tú mencionaste pues de que las aves playeras pues tienen ciertas características que las hacen difíciles de identificar, porque pues tú ves a una y todas son grises. El tamaño, si estás lo suficientemente cerca, pues las vas a poder identificar en base al tamaño o lo que sea, ¿no? Entonces son especies de aves que son difíciles, pero también son especies que son muy carismáticas, y eso ha permitido también, entre otras cosas, el unir esfuerzos de conservación a nivel continente, a nivel corredores migratorios en los dos lados del continente, si quieres, ¿no? Con el del Pacífico y el del Atlántico, los corredores migratorios o las iniciativas de conservación de estas, pero también bajo ese paraguas o bajo esas alas, como también lo dijiste, y que me gustó esa frase, bajo las alas de las aves playeras también van una serie de especies residentes que también están teniendo estos problemas de conservación, ¿no? Entonces, la designación de un sitio de la red hemisférica de aves playeras, de un sitio, de una AICA o una IVA como ustedes la conocen más allá en Colombia, ¿no? Como áreas de importancia para la conservación de las aves son aquí, y pues ustedes, por ser los partners de BirdLife, pues se manejan las IVAs, ¿no? Pero al final de cuentas son las mismas, nada más que aquí en México
las bautizamos de otra manera, pero esa es harina de otro costal. Pero ese te permite pues allegarte de recursos, allegarte de tecnologías, allegarte de otros científicos, de otras perspectivas, otras visiones, y eventualmente pues la conservación se hace para todos, y importante, por ejemplo, en un país como el país de las aves, como bien lo describiste tú, Colombia, pero es parte pues de estas estrategias. No voy a decir qué bueno que las aves playeras están en estos problemas, no, pues no hay que decir, o sea, sabemos también que pueden ayudarnos cuando se establecen estas estrategias bien definidas con estos sustentos científicos, con estas colaboraciones internacionales. Sabemos también pues de que un esfuerzo internacional trae también esfuerzos de conservación locales que favorecen a estas especies locales y que pues requieren de estas ayudas, ¿no? para su conservación y preservación. Sí, es cierto. Mira, un dato curioso. Colombia y México son los países más tercos en decir AICA. Nosotros también decimos AICA, nosotros no decimos ciudad. Yo mencioné porque, bueno, de pronto alguien lo escucha por otro lado, pero no, nosotros también le decimos AICA y nos sostenemos en decir AICA, aunque seamos BirdLife en Colombia. Pero, y sí, lo sostenemos. Lo que dices tú es cierto, o sea, estas especies realmente te permiten hacer un trabajo bastante colaborativo, no solamente con personas de tu propio país, sino con gente de otros lados. Y otra de las cosas más bonitas o de los rasgos más destacados de estas aves es justamente esa dependencia de unos pocos sitios, y no necesariamente estamos hablando de que durante todo el año en algunos de estos sitios funciona de manera muy importante para estas especies en meses, tal vez algunas semanas, y eso es bastante importante y eso es muy difícil tal vez de demostrar o de evidenciar ante otras personas, ante los tomadores de decisiones, ante la gente que maneja estos sitios, porque bueno, no es que están aquí un ratico, pero ese ratico en que Caliris canutus está usando esa salina es súper importante, porque si no obtiene el combustible necesario, tal vez no va a llegar a donde tiene que llegar a su sitio de reproducción, probablemente. O en términos de regreso, no va a poder llegar mucho más al sur del país. Nosotros, Colombia, estamos justamente en la mitad, entonces lo que pase por aquí tiene que alimentarse bien y no le tiene que pasar muchas cosas para poder llegar o más al sur o más al norte. Entonces, eso es una ventana de tiempo tal vez demasiado corta en términos para poder diseñar estrategias de manejo, pero totalmente necesarias para saber. Por eso es muy importante esa información, la investigación es supremamente clave en todo este proceso para contar con todos esos datos que nos permitan, miren, es que este mes a este mes están ellos aquí y necesitan conseguir esto. Y eso es algo que nos permite como también decir, bueno, y es que desde aquí se van a otro país y allá también van a encontrar, y esa localidad. Eso nos ha ayudado mucho a entenderlo, sobre todo estas nuevas estrategias o estas nuevas técnicas de estudio que son los dispositivos satelitales. Hace unos años nosotros nos basábamos mucho en los anillos metálicos, en las banderolas, para saber esta especie va a un sitio y regresa, y bueno, la suerte de que lo consigues y lo ves otra vez. Aunque es una técnica muy importante, se sigue utilizando y realmente saca mucha información, y parte de lo que conocemos de aves playeras han surgido justamente de las jornadas de anillamiento. Pues ahorita tener información a través de un celular o un computador donde te llega la información que te está transmitiendo el mismo individuo que has capturado, eso ha hecho que sepamos mucho más rápido qué es lo que está pasando, y en el futuro vamos a saber mucho más sobre las amenazas, sobre el hábitat y sobre esas ventanas de tiempo que son totalmente necesarias de comprender para estas especies. Entonces, este avance también en el conocimiento y la utilización de nuevas técnicas seguramente nos va a ayudar a conocer mucho más este maravilloso mundo de las aves playeras, y yo creo que seguramente van a
crecerse los retos cada vez más. Sí. En definitiva, yo creo que, pero yo creo que se va por, o sea, el camino es el adecuado, ¿no? O sea, estas estrategias, así como estas aves migran hacia el sur y hacia estos periplos que tienen de norte a sur, también hay muchos investigadores que están haciendo esos mismos movimientos, ¿no? Hace poco leí algo sobre un playero, y no es que no me acuerdo el nombre científico, ayer o antier lo leí, de que le pusieron el transmisor en Alaska y, o sea, es que estaba en inglés, por eso no me acuerdo el nombre, pero bueno, ahí te lo debo. Pero era una limosa pero no me acuerdo cuál era. Gadwit, no, Hudsonian Gadwit. Limosa mástica. Entonces, pero te está dando esa conectividad también, esa posibilidad de conocer otros sitios y de llevar esas investigaciones, ¿no? O esos investigadores que eventualmente también capacitan o dan esta información. Y a mí esto que me gusta mucho de este grupo de investigadores es precisamente eso, ¿no? Que son personas que no están con el egoísmo de decir, no, esto yo lo traigo y es algo que yo me voy a regresar al norte para que no lo hagan, sino que ahí están tratando de capacitar. Yo me acuerdo cuando llegaron aquí a esta zona del país, pues llegó el director en aquel tiempo, Jim Corbin, de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras, más perdido que, como decimos aquí, más perdido que un jocoque, no sabía con quién contactarse. Finalmente, pues establecimos esta conexión. Inclusive este Festival de Aves Playeras nace a raíz de estas aves, por si no lo sabías, de esta conectividad que se tenía entre la boceta americana y el gran lago salado de Utah, ¿no? O de Saskatchewan, que no sabían, o sea, que sabían que estaban aquí. Entonces se hace esta iniciativa y empieza esta conexión y este festival que ya tiene muchos años, tantos como los tiene la directora. Entonces, pero sí se surge de estos esfuerzos, e inclusive también otra de las cosas es de que un año la especie emblemática o la especie que se utiliza que se celebra en este festival es una especie local y el siguiente año es una especie migratoria. La mayoría de las veces han sido, cuando tocan las especies migratorias, han sido precisamente especies de aves playeras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son probablemente de los grupos de aves migratorias, probablemente, ¿no? Es de los grupos que más visualización tienen en términos de investigación, ¿no? Entonces, o sea, cosas así como esto, o sea, un festival internacional de esta magnitud, pues nace precisamente a raíz de estos esfuerzos de conservación, ¿no? Y ahí está, o sea, con todas las ganas y todos los altibajos que pueda tener esto, pero pues, ahí están, ¿no? Ahí están picando piedra en términos de conservación, y esto es una de las cosas que a mí me gusta de este festival de aves, ¿no? Que han sido constantes pero manejan una especie migratoria y una especie local, y eso te da pauta pues para que conozcas no solamente a todas estas aves grises, como se comentó al inicio, ¿no? Sino que también puedes tener estas especies de aves llamativas que pueden ayudar también en la conservación. Yo estuve leyendo antes de la entrevista, pues, o de esta plática que tuvimos, y me llamó la atención, ¿no? Que probablemente la especie Roselari llegue hasta Panamá, de Canutus roselari, y que ustedes tengan la especie rufa, ¿no? Pero es la conectividad al final de cuentas, ¿no? Y es precisamente esas tecnologías de las que tú estás hablando, sobre todo los transmisores satelitales, lo que nos va a permitir
poco a poco ir dando luz a más conocimientos que se van a transformar en acciones concretas de conservación, ¿no? Pues no sé, Carlos, ¿qué puedes decir al respecto acá con eso? Pues a mí me gustaría como destacar algo de lo que decías en cuanto a los festivales. Nosotros realizamos también festivales acá en el Caribe colombiano y en el Pacífico, y las aves han sido la excusa, ¿no? Las aves se vuelven como ese vehículo para que no solamente entre todos aprendamos sobre una ave migratoria, pero también esos festivales se convierten en esa oportunidad para tener muestras culturales en torno a un tema que es muy importante para la gente, para los niños. Los niños se convierten en los protagonistas principales de toda esta historia, que empiezan a hablar de especies que tal vez antes del festival no la conocían, y se dirigen a sus padres, o se dirigen a sus profes o a sus amigos, y ya empiezan como a entablar esa conversación en torno a algo que tal vez no era tan conocido o que aparecía ya en la cabeza de los expertos, pero ya es información que trasciende y que va más allá. Nosotros este año que pasó hicimos un ejercicio con una especie que es Numenius fraopus, acá le decimos zarapito, creamos un personaje que es Juanchito el zarapito, y Juanchito el zarapito cuenta la historia de dónde viene y a dónde va y qué hace, y los niños empezaron a interesarse mucho más. Antes, Numenius fraopus, ¿qué era eso? ¿No? Pero ya, aunque no le llaman Numenius fraopus, no importa, le llaman Juanchito, le llaman zarapito, y ahora me dicen cuando voy a visitar la cosa, me dicen, bien Juanchito, ok, eso está muy bien. Y eso es bastante importante, y esos festivales hay que seguirlos fomentando, hay que seguirlos promoviendo, hay que tratar de que la ciencia y que todo este conocimiento sea compartido, que todos sean protagonistas realmente de toda esta historia. Las aves playeras siguen siendo la excusa para seguir trabajando juntos, para seguir hablando de temas que nos gustan, pero también haciendo cambios que necesitan nuestros sitios, necesitan nuestros países, necesitan nuestras ciudades, nuestros ecosistemas. Entonces, yo sí resaltaría eso que dices, y pues qué bien que se sigan haciendo festivales por todo el continente y que haya más, seguramente, por muchos años. Pues, Carlos, me dio muchísimo gusto saludarte después de muchos kilos y canas, vamos a dejarlo así. Siempre es un gusto platicar y escuchar las acciones que están haciendo ustedes ahí. Inclusive, pues, al final no terminamos hablando mucho de Calidris, ¿no? Pero la organización de ustedes, pues, tiene el nombre de Calidris, así de sencillo, ¿no? Para repuntar esta importancia de las aves playeras en términos de conservación. Pudieron haber escogido un nombre de los miles de aves que tienen ahí, pero ustedes se fueron por el más impactante, ¿no? Que en este caso pues son este grupo de aves migratorias. Rosaura, no sé si tengas algo que decir. Yo ya quisiera seguir platicando, pero sé que por cuestiones de tiempo nos vas a cortar ya probablemente en 30 segundos. Así que, pues, Carlos, gracias. Salúdame por allá a todos, a Richard, también otra de las sorpresas, ¿no? Cuando menos pensé ya no le puedo decir Richard, sino tengo que decir doctor Richard. Hace poco chateé ahí con él, pero sí, siempre es un gusto estar en contacto con ustedes. No, muchas gracias, muchas gracias. Lo único que tengo que decir es que gracias por los 18 años que me acaba de regalar Jico, porque cree que no estaba oyendo perfectamente lo que estaba diciendo tendenciosamente. Sí. Bueno, pues... Muy bien. Fíjense que yo, atenta a la conversación que ustedes han tenido, de verdad he querido, pues, ánimo, apuntar muchísimas cosas. No voy a preguntar nada porque creo que, como Jico bien lo acota, este es un tema que puede tener como en la continuidad, no solamente para hablar de Calidris, como bien lo dijeron, sino para hablar de otra cosa que a nosotros desde este proyecto nos interesa mucho más,
cuál es la oportunidad de crear un gran corredor latinoamericano a partir de las aves, a partir de estas migratorias que van, que vienen, pero que al final nos están diciendo que debemos de tener algo en común por la conservación, no solamente de nuestro entorno en particular, sino del entorno de un planeta que cada vez está más mermado, y no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social, económico, cultural. Me encanta que Carlos José haya tocado este tema de las culturas diversas, porque efectivamente es a partir de esto que no se trata solamente de ver aves, porque ver aves cualquiera puede, pero entender el por qué ver aves es una actividad incluyente, es una actividad que participa de este asunto de la recuperación de los tejidos sociales, es fundamental. Creo que estos pequeñitos y grandes seres que son las aves debiesen de ser como la representación de muchas más actividades del ser humano, no solamente el termómetro natural, como ya se les está haciendo común llamarles. Y por eso no voy a preguntar nada, Jico, no te voy a cortar en 30 segundos porque usted disculpe, nuestro doctor ornitólogo, siempre es un placer tenerlos con ustedes. Carlos José, que no sea la primera y última vez que estamos trabajando. Me encanta todo lo que has dicho y creo que en la oportunidad tendríamos que seguir creciendo en esta vinculación que se están generando a partir de todos los procesos que tenemos en común. Y pues evidentemente que desde aquí celebrar la participación de ustedes como Calidris, pero particularmente Carlos José como interesado biólogo, magíster en conservación, y que hoy lo hemos descubierto de mil maneras. Les quiero agradecer a ambos, Jico, todo mi cariño, reconocimiento, y por supuesto para seguir trabajando en todo lo que ustedes han dicho, porque fíjate que precisamente por eso yo opté por dejarles, porque yo sé que cuando dos personalidades se encuentran en el tema que les une, en el tema en común, es mucho más fácil entender cosas al resto de la gente, ¿no? Entonces, creo que es suficiente. Muchísimas gracias. Señores, todavía no nos vamos, nos faltan dos días para terminar nuestro festival en su versión virtual. Sigan descubriendo actividades, sigan descubriendo gente maravillosa como estos personajes. Y yo les invito a que se queden con nosotros el resto de la semana. Por hoy, esto ha sido todo. Nos despedimos. No sin antes decir que si usted tiene y es interesado en conocer quién es Carlos José Ruiz, visite nuestra página web fiam.org y todo estará en esta página. A Jico Vega ya lo conocerán, algunos que no en esta ocasión, pero hay otros que ya saben de él, y también su información está en la misma página web. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.